Hola, ¿qué tal? Pues espero y estés teniendo una increíble semana, un increíble día. Y el día de hoy traigo un tema que después de estos últimos programas que he estado haciendo referente al corazón roto, referente a reencontrarte, algunas personas me han escrito para preguntarme, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando estás en un proceso muy doloroso y te das cuenta que está ese vacío? ¿Cómo sales, no? Recuerdo que una persona me decía, yo, Samadhi, logro ser consciente que hay algo que me duele, logro ser consciente que estoy pasando por un mal momento y que a veces, y por eso quería hablar de este tema, porque creo que muchas veces cuando estamos en esos procesos, más que conectar con esa parte compasiva, más que conectar con esa parte amorosa, más que conectar con esa parte que te puede llevar a un proceso de transformación, a un proceso de crecimiento, creo que muchas de las veces conectamos, el dolor es muy fácil que haga match con el enojo, es muy fácil que haga match con la frustración, con la venganza. Y difícilmente hace conexión con el amor, hace conexión con el agradecimiento, hace conexión con el aprendizaje. Y eso es lo que a veces se vuelve tan complicado de esos vacíos, porque yo he escuchado a muchas personas, y yo en algún momento de mi vida recuerdo que, y en algún otro programa me acuerdo que conté un poco de esta experiencia que yo había tenido y que me ha llegado a pasar más en relaciones de pareja, donde hay momentos que viene una discusión, que viene tal vez un proceso de ruptura, que viene una situación donde algo se rompe, tal vez no la relación, pero sí algo se rompe en la relación de pareja. Y yo escucho, ¿no? Como muchas de las veces, por ejemplo en mi caso, cuando he tenido situaciones así, cómo hay un momento donde es tanto el éxtasis del dolor, es tanto el éxtasis del enojo, de la frustración, que difícilmente uno logra parar, uno logra decir, ok, sí me dolió esto que hiciste, sí me dolió esto que dijiste, sí me dolió esto que pasó. Pero entonces pareciera que necesito nutrir más ese dolor, que necesito nutrirlo. Y entonces uno escupe y habla desde ese dolor, ¿no? Yo muchas veces a mis pacientes les digo, cuando están en ese espacio, les digo, es que estás hablando desde lo visceral. Estás hablando desde toda la mierda que está ahí acumulada y no desde realmente lo que quisieras decir. Yo te haría una pregunta y me gustaría que te la hicieras el día de hoy. ¿Cuántas veces has pasado por procesos dolorosos, has pasado por procesos complicados en tu vida y has dicho cosas y después de un tiempo dices, es que yo no quería decir eso, es que yo no quería lastimar a esta persona de esa manera, es que yo no era exactamente lo que quería comunicar? Pero te das cuenta ya hasta que toda esa euforia del dolor, toda esa euforia del enojo se reduce. Y entonces hay un momento donde uno dice, chin, la cagué, creo que dije algo que no tenía que decir. El otro día me mandaba una persona una imagen y me hizo mucho sonido con este programa que hoy estoy haciendo, y la imagen decía, cuando tengas un problema, respira. Cuando algo te duela, respira. Cuando
estés enojado, respira. Cuando tengas ganas de decir algo para lastimar a alguien, respira. Cuando tengas un mal día, respira. Cuando estés triste, respira. Y creo que es lo que a muchos se nos olvida hacer. Y entonces no respiramos y dejamos que venga todo lo visceral y hablamos desde el dolor, hablamos desde el enojo, hablamos desde la frustración, desde la impotencia. Porque muchas veces la realidad es que a uno no le enseñan en la vida cómo comunicarse. El gran porcentaje de los seres humanos han crecido y han sobrevivido en un espacio de defensa constante. Es más fácil que en un entorno te enseñen a defenderte a que te enseñen a comunicarte. Y yo a veces digo, ¿y por qué nos tienen que enseñar a defendernos cuando si nos comunicamos de manera asertiva, de manera amorosa, de manera consciente, no tendríamos que llegar a un punto de discusión, a un punto de pelea, donde tú te tengas que defender de mí y yo me tenga que defender de ti? Pero eso uno no lo entiende. Uno va por la vida creyendo que el ataque viene de todos lados y a veces el gran conflicto es que a veces nos sentimos más atacados por las personas que amamos, por las personas con las que tenemos un vínculo, que con una persona desconocida. Y yo muchas veces digo, ahí es donde tendría que haber mayor facilidad de comunicación, mayor posibilidad de decir la verdad, de hablarnos con la verdad. Pero uno se mueve tanto por un proceso reactivo, por un proceso automático, que así como lo hablaba yo de esa imagen, no nos damos ese momento para respirar. No nos damos ese momento para parar y decir, sí estoy enojado, sí quiero decir un buen de cosas, pero creo que hoy no es el momento de decirlas, porque tal vez las voy a decir y las voy a decir desde el dolor. Yo he visto tantas personas a lo largo de mi vida en lo que me dedico que valían tanto como personas, ni siquiera lo voy a nombrar como pareja, valían tanto como personas, como relación, podían aportarse tanto en su vida y eso se perdió por no saber comunicarse, por no saber decir lo que en ese momento necesitaban decir y entonces acumular, guardar y simplemente cuando vino la situación escupieron sin darse cuenta hacia dónde lo hacían, sin darse cuenta que lastimaban o si lo que estaban rompiendo era algo bueno, era algo nutritivo. Y es que cuando hablamos del dolor, eso es lo último que pensamos. Lo último que pensamos es lo que vamos a causar en el otro. Porque como a mí me duele, entonces mis palabras necesito que contengan todo ese dolor. Y claro que le van a doler a la otra persona. Porque estás hablando desde esa vibración, estás hablando desde esa energía. Yo me acuerdo que en aquella ocasión, en ese programa que yo hablaba, y cuando volteo a ver esa relación, esa persona, ese momento de mi vida, y me hace mucho clic con el programa que hablo el día de hoy, porque yo recuerdo que en esos momentos yo eso me preguntaba. Cuando en su momento nos dijimos tantas cosas, y veo algunas de mis relaciones donde antes eso sucedía, ¿no? Relaciones de amistad, relaciones de pareja, porque había una parte mía que era muy visceral y claro, vibraba con personas de la misma sintonía. Y yo recuerdo que había momentos donde yo paraba y respiraba y yo decía, ¿por qué si como personas nos nutríamos tanto, si como personas había tanto, por qué las palabras nos destruyeron tanto? ¿Y por qué nos lastimamos tanto? Si tal vez yo sí hay puntos donde he llegado a parar y he llegado a darme cuenta y digo, es que no era exactamente lo que quería decir.
Pero es tanto el proceso doloroso, es tanto el proceso que a veces uno vive, que no se justifica, pero si no te das ese momento de parar, ese momento de respirar, pues hablas y cuando viene desde ese dolor, el 99% de las veces vas a hablar desde un proceso aplastante, desde un proceso doloroso, desde un proceso en el que buscas aplastar, lastimar, someter a la otra persona. Pero no te das cuenta que te estás sometiendo a ti mismo, que te estás lastimando a ti mismo. Porque va a llegar un momento donde vas a decir, es que a lo mejor esto sí quería decirlo, pero esto no. O a lo mejor sí quería decirlo, pero no de la forma en la que lo dije. Y entonces lo dices y claro, lastimas, destruyes, rompes a veces cosas que ni siquiera tenías ganas de romper. Cosas que cuando paras y respiras, puedes darte cuenta que valían la pena. Puedes darte cuenta que te nutrían más allá de ese enojo, más allá de esa discusión. Pero no siempre nos damos la oportunidad de parar, de respirar, de conectar otra vez las neuronas de nuestra mente y no solamente escuchar a esta visceralidad, a esta reactividad que hay en uno mismo. Todos tenemos esa parte visceral. Y desde lo que yo me dedico, se dice que todo lo que hay en esa parte visceral solamente hay creencias, limitaciones, miedos. Y entonces, si hablas desde lo visceral, hoy te tengo una mala noticia. No estás hablando desde la realidad. Estás hablando desde tus creencias, desde tus miedos, desde tus limitaciones. Desde eso que no te has dado la oportunidad de sanar. Y que entonces vas y lo vomitas en otra persona. Porque no te diste la oportunidad de respirar. Porque puede ser más que eso. Y simplemente decidiste volver a ser esa parte animal de ti. No conectar con esa parte humana, no conectar con esa parte del ser, con esa parte del alma, con esa parte amorosa, con eso que sí habita en ti. Dejaste que el dolor hablara y no que hablara la conciencia. Dejaste que las vísceras hablaran y no que hablara tu corazón. Dejaste que hablaran tus miedos, tus limitaciones y no que hablara lo que realmente querías decir en ese momento. Hoy yo te diría, date la oportunidad de conectar con ese corazón, con esas palabras reales. Si tú eres una persona que es reactiva, que hablas desde esa parte visceral, hoy yo te diría, mira que no solamente estás lastimando a la otra persona, que en el camino también tus actos, tus palabras te están lastimando a ti, porque estás rompiendo, estás destruyendo procesos, relaciones, personas que podrían traerte muchísimas más cosas a tu vida, pero que por un enojo, que por una situación, que por una herida, estás decidiendo que más que sanarlo, más que aprender de ello, más que agradecer de eso que estás viviendo en ese momento, estás decidiendo que tu dolor aplaste con la misma fuerza que te sientes aplastado a la otra persona. Y eso nunca te va a llevar a un lugar funcional, nunca te va a llevar a un lugar compasivo y mucho menos te va a llevar a un lugar de transformación. Hoy yo te diría, date la oportunidad de mirar dónde está eso que sí te gustaría hoy decir y cómo sería que te des la oportunidad de hoy en adelante, de antes de hablar, respirar, revisar, observar, escucharte. Que hoy no solamente venga esa parte visceral, sino más que hablar con esto y con esto,
te atrevas a hablar con esto, te atrevas a hablar con el corazón, respires y te des la oportunidad de decir, ¿qué es eso que realmente hoy quiero decir? ¿Qué es eso que realmente hoy quiero comunicar? ¿Y por qué y para qué lo quiero comunicar? Y a lo mejor hoy aprendes a comunicarte y no solamente a lastimarte, porque cuando lastimas al otro, te estás lastimando a ti mismo. Cuando rechazas al otro, te estás rechazando a ti mismo. Cuando aplastas, cuando sometes al otro, lo estás haciendo contigo. Hoy deja de hacerlo contigo y conecta con esa parte más amorosa de ti. Que tengas un increíble miércoles, que sigas teniendo una increíble semana y el día que lo veas, que tengas un maravilloso día. Y espero y este programa te ayude a comunicarte desde un lugar más asertivo, más amoroso, y que si hay algo que en ese proceso que estás viviendo todavía se puede recuperar y depende de tu comunicación, depende de lo que vas a decir, échale un poco más de ganas, porque créeme que vale la pena. Porque si no, después va a venir una parte a ti que vas a decir, pude haberlo hecho diferente y esto no se hubiera perdido. Pero recuerda, el hubiera no existe, solo existe el hoy. Que tengas un increíble día y muchas gracias. Adiós.